nos hicimos, nos hicimos muy buenos amigos, y también ha sido pues alguien que me ha enseñado mucho en todos estos temas de antropología, ha sido un guía en ese sentido filosófico, entonces estoy muy contenta que esté aquí con nosotros. Y bueno, Cris nace en México, desde niño se ha interesado mucho por la música, desde los 7 años entró a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, y sus intereses profesionales y personales se dividen entre la música y las humanidades. Egresó de la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas, tiene una maestría, bueno, tiene una maestría en Humanidades y actualmente es doctorando en Humanidades por la Universidad de Anáhuac. Él participa como pianista en diversos recitales internacionales en San Pedro Sula, Honduras, bueno, en varios lugares de Estados Unidos, en Atlanta, y ha sido director del coro Pax et Bonum y director huésped de varios coros en la Ciudad de México. En 2010 se estrena bajo su dirección La Misa de las Criaturas, obra coral de su autoría, y bueno, también destaca en conciertos de Stabat Mater, Crucifixus y Las Siete Palabras. Y desde el 2016 ha sido académico de la universidad, ha impartido materias pues, de todo el tema de epistemología, teoría del conocimiento, antropología, y ahora está en la coordinación de habilidades y competencias de la persona, un programa de acompañamiento integral personalizado para universitarios, y su expertise en temas de humanidades se centra en la poesía mexicana del siglo XX, en temas de antropología, estudios de la cultura y religiosidad popular, y su tesis abordan el fenómeno religioso popular y la identidad cultural latinoamericana. Los temas en los que ahonda como académico universitario son el amor, la fragilidad y la trascendencia y el don. Entonces, bueno, puedo hablarles un poco más de él, pero bueno, esta breve síntesis creo que pues, nos habla mucho de todo el bagaje que tiene Cristian, así que te damos la bienvenida y gracias por estar aquí. Perdón, Cristian, perdóname que te interrumpa. Sí. Antes de que inicie, soy Laureano. Yo me encargo del área de operaciones aquí en Intercad y mi mamá es la directora de esta organización, y te queríamos, de parte de mi mamá y mía, te queremos agradecer mucho tu tiempo por estar aquí, por regalarnos todo este conocimiento, pero sobre todo por regalarnos este espacio que lo haces. Bueno, yo sé que Mariana es amiga tuya, como nos acaba de decir, pero bueno, lo haces con mucha generosidad y te lo agradecemos muchísimo. Y una disculpa que mi mamá no pueda estar aquí, ella siempre está presente en estas cuestiones, pero ahorita por cuestiones médicas de mi papá no puede estar acá, pero bueno, estoy yo en su representación y nuevamente muchas gracias y bueno, pues también te quería yo dar la bienvenida y a nombre de mi mamá darte este mensaje. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Pues muchísimas gracias por su bienvenida, qué gusto, espero que todo lo de esta cuestión de salud no sea nada particularmente grave, toda mi buena vibra para que salga bien todo. Aquí en México les cuento que cuando uno cumple años y lo llevan a un restaurante, no sé si en otros países se acostumbra, le llevan a uno un pastel a la mesa y todos los meseros le cantan la canción de cumpleaños, que son las mañanitas, ¿no? Ahí está uno con cara de ya quiero que acabe esto porque pues todo el mundo voltea y todo el mundo festeja. Yo me siento así cada vez que leen mi currículum en una plática o en una charla, estoy así de ya que acabe, pero pues bueno, es un gusto estar con ustedes, me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. La verdad es que creo que si me permiten a mí presentarme, bueno, creo que yo llevaría a 4 aspectos muy importantes mi presentación. El primero sería la música, porque la música para mí es una expresión de la belleza y de lo sublime. Sobre todo me he dedicado a la música religiosa, en especial al canto gregoriano y a la música de piedad popular. Y créanme que ha sido una parte de mi vida que me ha completado mucho. En segundo lugar, creo que el aspecto que me puede llamar mucho y que me habla mucho de mí es dar clases.
Y dar clases para mí implica un ejercicio completamente de donación, que es el que voy a trabajar hoy con ustedes. Otro aspecto sería pues las humanidades y la literatura, que es un aspecto muy importante, como lo dijo Mariana. Y un último aspecto que creo que importa mucho para esta plática es la búsqueda de sentido, que creo que es una búsqueda que todos tenemos y que lo vamos viviendo en cada una de nuestras acciones, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestros amigos, con nuestras parejas, incluso, bueno, yo les digo algo de mío con nuestras mascotas. Mis perros aquí andan, por si los oyen ladrar, perdón, pero también están invitados a esta conferencia. Bueno, me han pedido, y la verdad es que más que pedido, me han invitado a platicarles a ustedes un aspecto muy importante de la antropología personalista, que es el tema del don personal. Y que es un tema muy complejo, muy bonito, que tiene que ver con esta búsqueda de sentido de la que yo hablaba, ¿no? En realidad, para mí, el tema del don personal es lo que le da sentido al estudio de la antropología, al estudio de las humanidades, al acompañamiento. Y el acompañamiento, sabemos que el acompañamiento, hay muchos acompañamientos, el acompañamiento terapéutico que muchos de ustedes desarrollan, el acompañamiento espiritual, el acompañamiento basado en una acción, el acompañamiento académico. Entonces creo que este tema del don personal es un tema que centra y le da mucho sentido a la cuestión del acompañamiento, y por eso es muy importante. Quiero en primera disculparme porque yo no suelo usar presentaciones de PowerPoint en mis clases. Entonces, en algún momento, si hay algo que ejemplificar, lo haré con el pizarrón de aquí de Zoom. Y bueno, para la cuestión de las preguntas, yo creo que funciona más si hay alguna pregunta, si creen que ustedes que es una pregunta muy importante del momento, creo que no se detengan, levanten la mano y con mucho gusto les damos la palabra para ampliar, porque a lo mejor puede ser que un concepto no quede muy claro, que alguna de mis explicaciones no sea del todo clara, entonces con mucho gusto pueden ustedes preguntar. Si bien es una ampliación o un caso concreto, podemos esperar al final y al final hacemos una ronda de preguntas y respuestas y en la medida de mis posibilidades, pues les contestaré. Entonces, creo que así puede funcionar muy bien esta cuestión del tema de las preguntas. Y bueno, para empezar a entender el tema de la donación o el tema del don personal, tenemos que establecer un suelo teórico, si me permiten. Y este suelo teórico tiene que estar necesariamente empapado de la teología. Entonces, me voy a meter un poquito en algunos aspectos teológicos para poder después hablar del don personal, que es un tema antropológico, pero que tiene su conexión con la teología. Entonces, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Aquí en México hay una cadena comercial que seguramente hay en otros países y en Estados Unidos estoy seguro que se llama Costco, ¿no? Costco es una cadena de insumos como un supermercado de grandes cosas. De Costco es muy famoso el pastel de chocolate aquí en México, ¿no? Entonces todo el mundo es uno de los pasteles favoritos de la gente. Uno va al Costco y compra su pastel de chocolate. En realidad es un pastel muy sabroso. No sé si alguien le gusta el pastel de chocolate, pero en general el pastel de chocolate es algo que a todos nos gusta. Bueno, ese pastel es muy bueno, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que si uno piensa en un pastel de chocolate del Costco, precisamente, si uno piensa en ese pastel de chocolate de Costco, lo puede comprar en cualquiera de las sucursales que hay en la Ciudad de México o en el interior del país, ¿no? Uno puede ir al Costco de aquí por mi casa o puede ir al Costco de otro lado y va a encontrar el mismo pastel de chocolate, ¿ok? Eso significa que el pastel de chocolate es producido en serie. Es decir, no es necesario que ese pastel tenga autor. Costco puede cambiar sus cocineros, puede cambiar a la gente que trabaja con ellos y ese pastel va a seguir siendo ese mismo pastel, porque la receta está estandarizada y este pastel es producto de un proceso estandarizado, por lo tanto, es un producto de una serie de acciones y reacciones
ya estudiadas. ¿Estamos claros? El pastel que yo compre en cualquier cadena va a ser el mismo pastel. No va a tener ninguna diferencia. Por lo tanto, el significado de ese pastel va a depender del evento al que yo lo llevo. A lo mejor yo llevo ese pastel al bautizo de mi sobrino, o a lo mejor lo llevo al cumpleaños de mi mejor amigo, pero no va a tener un significado por sí solo, sino ese significado va a ser más bien utilizado en pos del evento al que lo llevo. En cambio, si ustedes van a decir, ay, qué barbaridad, me están invitando a una charla de pasteles. Ahí voy. Si ustedes se ponen a cocinar un pastel y ese pastel tiene un propósito, ese pastel no lo van a poder encontrar en ningún otro lado. Ese pastel es único. ¿Estamos claros? Si ese pastel es único, ¿por qué es único? Bueno, primero porque está pensado de cierta manera. Aunque tenga una receta, el proceso, el cómo se hace, tiene una particularidad. Luego, ese pastel, generalmente no cocinamos un pastel nada más porque sí. Generalmente cocinaríamos un pastel para una ocasión especial, ¿no? Generalmente es para compartirlo. Si alguien de ustedes cocinara un pastel para sí solo, bueno, creo que sería algo, pues, demasiado para ustedes, ¿no? Entonces se tiene que, forzosamente tenemos que compartir ese pastel. ¿Cuál es la diferencia del pastel de Costco al pastel que yo puedo crear en mi cocina? Que ese pastel es único, aunque yo repita la receta, ese pastel ya no va a ser el mismo, y que realmente lo cocino con cierta dedicación. Bueno, que ese pastel va a tener autoría. Ese pastel no es producido, ese pastel es creado. Es la diferencia. ¿Qué significa que es creado? Que está pensado para hacer ese pastel. Y que aparte tiene un autor, un creador, que con un esmero particular ensaya la manera de realizarlo. Y otra cosa bien importante, ese pastel tiene un propósito. Ese propósito no se le va a dar al pastel por la situación en la que esté, sino por el pastel mismo. Ese pastel tiene un significado particular. Clarísimos con todo esto, ¿no? Lo mismo vamos a pensar entonces del ser humano, más bien de la persona humana. La persona la tenemos que pensar como un ser creado, como una criatura, no como un hecho biológico, producto de una serie de eventos evolutivos, físicos, químicos, biológicos, que pueden o no ser. La tenemos que pensar como un ser creado. Es decir, que cada persona es creada para ser esa persona, como el pastel, para hacer ese pastel, con un propósito particular que se tendrá que descubrir, ahorita voy a hablar de ello, y bien importante, que fue creada. Es decir, que es criatura. Y si estamos hablando de que es criatura, estamos hablando de creador. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, la persona es un ser al cual se le participa, todo esto ya lo sabemos, de la vida. La vida de cada una de las personas, de cada uno de nosotros, es única, irrepetible e irreemplazable. Eso significa que es pensada por sí misma, que es creada por sí misma y que tiene un fin en sí mismo. Esa es la primera particularidad que tenemos que abordar para entender el tema del don. La segunda particularidad muy importante, vamos a hablar ahora sí de otro ámbito mucho más cristiano quizá, que nos permite entender esta parte de la unicidad. Ustedes saben que en la historia de la humanidad, bueno, es hasta el cristianismo, hasta los primeros cristianos, donde podemos encontrar un concepto de persona que sea universal y que permita el entender a la persona como un ser digno. Y esto concretamente es un versículo de San Pablo. No recuerdo la cita, pero recuerdo el versículo, y ese es importante, que dice: ya no hay diferencia entre varón y mujer,
judío o no judío, esclavo u hombre libre. Todos han sido rescatados por la muerte de Cristo. Este fragmento bíblico, este fragmento de San Pablo, va a ser un fragmento que va a ser un parteaguas en el pensamiento del ser humano. Y va a dejar de pensar en el hombre como algo genérico a empezar a pensar en el ser humano como una persona, como algo único, absoluto en sí mismo. Es decir, cada uno de nosotros es digno, el que diga, todos han sido rescatados por la muerte de Cristo, no hay que ir más profundo para entender que la muerte de Cristo es un acto de amor por el cual redime a la humanidad. Eso quiere decir que cada persona es digna de ser amada por Cristo, es decir, es amada por sí misma, ¿no? Cuando hablamos de todo con todo este bagaje, lo que estamos diciendo es que no es que Jesús haya amado a todos los hombres o a todas las personas, sino que ama a cada persona. Y esa es la gran diferencia. Estos dos puntos son los que sustentan el tema de la unicidad de la persona. La persona es un ser único, irrepetible, irreemplazable. ¿Por qué? Por 4 argumentos. Primero, el argumento del ser creado, o sea, la persona es un ser creado. En segunda, el argumento del fin en sí mismo. La persona tiene un fin, el ser persona, y ese está contenido en sí, no se le asignan por las circunstancias. El tercero, el argumento del sentido. La persona es capaz de encontrar un sentido a su propia existencia. El cuarto, el argumento de la participación. A la persona se le ha participado de la vida y por lo tanto de la trascendencia. Ahorita voy a hablar de eso. Y el quinto punto y el más importante, la persona es un ser amado por Dios. Esos aspectos que, a ver, de esto nos podríamos echar otra plática, muy, muy larga. Pero quisiera nada más mencionarlos para entender el tema de la donación personal. ¿Ok? A ver, vamos ahora sí al tema del don. ¿Qué es un don? Un don es un regalo. Santo Tomás de Aquino diría que el don es un regalo que es gratuito y que no se puede devolver. O sea, no es un producto que se añada o se quite, sino es algo que compone, que nutre, que forma, ¿no? En este caso, entonces estamos hablando de algo que se da. ¿Cuál, desde esta perspectiva que les había hablado al principio, cuál es el don máximo que le ha sido dado a la persona? El ser persona. Porque al ser creado como persona, al participarlo de la vida, el don más grande que se le da a la persona es el ser persona. ¿Y quién le da ese don de ser persona? Se lo da su creador, se lo da Dios. ¿Okay? Esta es la perspectiva del don. Vamos avanzando hasta aquí. De verdad, si en algún momento hay algo que no esté muy claro, por favor, levanten la mano, con mucho gusto voy aclarando algunos puntos. ¿Okay? Perdonen si tomo alguna pausa para tomar agua, pero llevo hoy 4 clases, entonces ya a esta hora la garganta ya está un poquito aturdida de tantas palabras. Un día un amigo mío me fue a visitar una clase y se quedó como a 2 y me dijo, ¿cómo es capaz de hablar tanto? ¿Dónde te apagas? ¿No? Sí, uno cuando da clases habla mucho, pero es bonito y ahorita vamos a hablar de eso, del tema del don. A ver, un don, por lo tanto, es algo que se da. Para que algo sea un don, debe de cumplir 4 características. ¿Ok? La primera característica del don es que es gratuito. La segunda característica del don es que procura hacer el bien. La tercera característica del don es que se realiza a sí mismo. Ahorita voy a explicarlo. La cuarta característica del don es que es recibido. ¿Ok?
Vamos a mantener esas 4 características y vamos a poner un ejemplo. Déjenme prender la luz porque esto ya está muy oscuro. Como que empezamos con mucha luz. Listo, ya hay más luz. A ver. Veo que tenemos mucha gente de Colombia. A Colombia la tengo que felicitar por muchas cosas, pero una de las cosas que se deben de sentir muy orgullosos, compañeros, es de su café. Es una delicia, ¿no? No sé si en otros lados hay un café tan rico. Yo he tenido la oportunidad de probar el colombiano cuando fui a Bogotá y créanme que dije, qué maravilla. Aquí en México un café muy bueno también es el de Chiapas, se lo recomiendo mucho. Pero bueno, se los está hablando alguien que toma mucho café en el día, ¿no? Si tú me vas a visitar a mi oficina en la universidad, todo el mundo me va a visitar a mi oficina en la universidad, primero porque me encanta platicar con la gente, pero en segunda porque tengo una máquina de expreso en mi oficina. Entonces, saben que si llegan a mi oficina van a tener una taza de café bien hecho, ¿no? Cuando vengan a México y quieran visitarme, de verdad, con gusto les invito. Yo no sé por qué, pero bueno, cada quien sus gustos. Hay gente que toma el café con azúcar, yo no podría, ¿no? Entonces, a la gente que toma el café con azúcar, le tengo que ofrecer su taza de café y sus 2 sobres de azúcar para que endulcen su café. Imagínate que tú llegas a mi oficina y te ofrezco tu taza de café y te doy tus 2 sobres de azúcar, porque tomas el café con azúcar. Y que te dijera, oye, fíjate que se me acabaron las cucharas para moverle al café. Pero no te preocupes, te presto mi plumón, puedes usarlo para moverle a tu café y que el azúcar no se quede abajo de la taza, ¿no? Vamos a ver si el regalarte el plumón está cumpliendo las características del don. ¿Ok? Primero, ¿es gratuito? Pues sí, te lo estoy dando sin cobrártelo, no te estoy diciendo, son, no sé, 5 pesos, aquí la moneda es pesos, 5 pesos de plumón, no. Te estoy dando el plumón sin cobrártelo, ¿no? Número 2, entonces sí es gratuito, estamos de acuerdo que sí cumple la primera característica. Número 2, ¿busca hacer un bien? Pues sí, busca hacer el bien de que el café no se te quede atorado en el fondo del café y que lo puedas disfrutar como a ti te gusta. Número 3, se realiza a sí mismo, es decir, ¿este plumón se realiza como plumón? No. ¿Por qué? Porque el plumón no está hecho para moverle al café. El plumón no puede ser, o sea, yo lo puedo utilizar para moverle al café, pero algo no está bien en usarlo como para moverle al café porque el plumón no está hecho para moverle al café, ¿no? En realidad, el plumón está hecho para escribir y escribir en el pizarrón, no para moverle un café. Cuarto punto, la verdad, seamos sinceros, honestamente, ¿meterías el plumón de mis clases en tu café? Por supuesto que no. ¿Por qué no? Tú dices que sí, Vanessa. Qué arriesgada. No, yo digo que no. Y menos en tiempos de COVID. Sí lo he hecho, lo ¿Sí he hecho. Bueno, sí lo he hecho. Lo rápido, no consigo algo y lo he hecho. Bueno, yo digo que no lo No hagas. en tiempos de COVID, pero sí lo he hecho. Bueno, ahora en tiempos de COVID. No, en tiempos de COVID no, evidentemente. No lo hagas. Ok. Pero pon tú que la mayoría de ustedes no lo haría. ¿Estamos claros? Si no lo haces, me podrías decir, ay, Cristian, muchas gracias. Agarras el plumón, lo metes a tu bolsa y no lo usas. ¿En realidad lo recibiste? No. En realidad no lo recibí, o lo recibiste, pero no lo aceptaste. Eso es bien importante. Al aceptar, el recibir implica el aceptar el don. No solamente recibirlo, sino aceptarlo.
Y entonces, por lo tanto, no lleva la cuarta característica. ¿Ok? ¿Cómo le hace el plumón para saber que escribe y no que le mueve el café? Pues el plumón se tiene que reconocer como plumón. Es decir, se tiene que reconocer en todas sus características personales para saber que es un plumón y por lo tanto saber que está hecho para escribir en un pizarrón. Porque cuando él escribe en un pizarrón, ayuda a transmitir conocimiento, quizás ayuda a transmitir verdad, o quizás ayuda a transmitir belleza, o quizás ayuda a transmitir bondad. Cuando se sumerge al café quizás sea útil, pero no se realiza. ¿Voy bien? ¿Vamos bien con el tema del don? Aquí el problema es que entonces no estoy hablando de que el plumón sea el don, sino que la persona es un don. Y es aquí donde viene el problema filosófico que tenemos que abordar de manera mucho más profunda. ¿Va? A ver, aquí sí les voy a poner un pizarroncito. A ver. En la estructura del don o la estructura donal, todo esto está tomado de un filósofo contemporáneo español muy reciente, acaba de morir estos años, que se llama Leonardo Polo. Él es el que sintetiza todo el tema de la estructura donal y, a ver, se las quiero explicar un poquito. Él va a establecer que en la estructura del dar hay 3 momentos. El dar, el segundo momento sería lo que se da, el don, y el tercer momento sería el recibir. ¿Ok? Dar, el don y el recibir. Esos son los 3 momentos. Cuando yo voy a dar algo, está el dar, está el don y está el recibir. Si uno de estos no está, no es un acto de donación, ¿no? Yo puedo dar, pero si alguien no lo recibe, no es un acto de donación. ¿Okay? O yo estoy presto para recibir, pero nadie me da, entonces tampoco hay una donación, ¿no? O quiero dar y él quiere recibir, pero no tengo nada que dar ni el que recibir, tampoco es una donación. El acto de donación conlleva 3 momentos, dar, el don y el recibir. Pregunta, y siéntanse en la confianza, por favor, de abrir sus micrófonos. ¿Cuál es el más importante de los 3? El don. El don, dice Rosmi. ¿Por qué, Rosmi? Porque tú acabas de decir ahorita que el don es precisamente la persona misma. Ok. Entonces, si yo soy la persona misma, pues yo soy la que me puedo dar. ¿A quién? Pues a quien esté en disposición de recibirme. Ok, muy bien. Entonces vamos a llevarlo a una pregunta más concreta. ¿Qué es mayor, el dar o el recibir? Quitemos al don del medio. El dar. El dar. Muy bien, Rosmi. ¿Quién más? ¿Alguien tiene otra opinión? El dar, porque según lo que me dijiste, el dar conlleva entonces ser el don, y el don es lo importante, ¿no? A ver, ¿quién más? Yo pienso el dar. El dar. Porque, o sea, porque pues es más importante lo que hacemos, o sea, como hacerlo de buena fe y de buen corazón, y eso sí está bajo nuestro control, y ya pues el que sea bien recibido o no depende de la otra persona, pero lo más importante es la intención con la que tú hagas las cosas. Ok, gracias, Alida. Félix. Yo no sé. Ay, perdón. Bueno, antes del dar, creo que precede el poseer lo que se va a dar, ¿no? Entonces la persona se tiene que poseer para dar. Ajá. Pero ¿tú qué crees, Félix? ¿Qué es más importante, el dar o el recibir? El dar es mayor al recibir porque el que da posee lo que da.
Ok, gracias, Félix. ¿Alguien más quería hablar? Una participación más. Que... Yo creo que el recibir, El recibir. porque es que el don se recibe por parte del creador. Bien, Entonces, muy bien. ¿cómo voy a dar algo que no he recibido? Entonces creo que es importante el recibir. Bien, Cristian, gracias. Fíjense una cosa, lo que está diciendo Cristian es muy importante. No podemos sacar de la fórmula que la persona es un don creado. Por lo tanto, según esta perspectiva, es más importante el recibir que el dar. Porque Félix le había dado también a un punto, yo no puedo dar lo que no tengo. Y para poder tener, tengo que recibir. Por lo tanto, lo más grande del todo es recibir. Fíjense entonces en qué consiste esto. Consiste, como decía Cristian, en recibir lo que se me ha dado, que es el ser persona. Por lo tanto, ¿se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos? ¿No? Que de este hombre que da dinero y que entonces le da a 3 personas y que una persona lo pierde, otra creo que la entierra y el último lo trabaja y ya que lo acrecenta, ¿no? Y de hecho es la parábola de los talentos o de los dones, ¿no? Uno, al aceptar el don que soy, o sea, al aceptar el ser persona, conlleva inmediatamente el ejercicio de dar. Te lo voy a poner en un ejemplo muy concreto y espero no ponerme muy, no reducirlo mucho. A mí me encanta dar clases. Me gusta mucho dar clases. Cuando yo doy clases, fíjense el verbo, yo doy clases, estoy dando algo, ¿no? Pero para poder dar clases, antes de dar clases, yo tuve que recibir el ser maestro. Y el recibir ser maestro implica recibir mi vida, recibir mis experiencias, recibir mi aprendizaje, pero sobre todo, recibirme como persona, es decir, aceptar la vida con un propósito. Cuando yo entonces entiendo que soy un don, no significa que soy un regalo para los demás por el hecho de ser único, irrepetible y reemplazable. Sí, claro, pero sobre todo tiene que ver con el hecho de que yo he aceptado el vivir la vida con un sentido, honrando lo que me fue dado. El propósito, fíjense lo bonito, lo hermoso está, a mí me trae paz. Dante. El propósito de mi vida es ser recibido. Apaga el ventilador mejor, Felicita. El propósito de mi vida es ser recibido. Ahora, híjole, no sé si ustedes esto les conflictúa un poco porque entonces aquí viene el cierre del ciclo, porque esto es un cierre del ciclo. El único que me puede recibir en plenitud, dice Leonardo Polo, es el mismo que me ha creado. Porque el recibir es un acto de amor. El único que tiene la capacidad de recibirme en plenitud es aquel que me ha creado. Lo voy a poner en términos muy teológicos y después lo voy a llevar a la parte antropológica. ¿Me lo permiten? Yo soy una ofrenda viva que busca ser aceptada por aquel que me ha creado.
a través de mi acto de ser persona. Todas mis acciones conllevan la búsqueda de ser ofrenda para ser aceptado en plenitud. El acto de ser persona conlleva el acto de dar para ser recibido. Pero en el acto del dar está implícito el también recibir. No estoy muy confuso. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Con toda la confianza. Cristian, a ver, este tema de la filosofía, a mí me encanta el tiempo que me pone a pensar mucho. Quería de pronto aclarar que a veces con los referentes que nosotros tenemos es la manera como podemos dar respuestas a las preguntas. Pues yo entendía tu pregunta asociándola a aquello que en la Biblia nos dice hay más en dar que en recibir, ¿sí? O sea, hay más plenitud en el ser que da que en el que recibe. Obviamente, en la explicación que tú estás ya ahondando un poco más, estoy entendiendo ya que no estamos hablando exclusivamente de ese dar de lo que solamente tengo a nivel, digamos, de lo que tiene que ver, por decirte algo, con las obras de misericordia, sino que estamos hablando ya más de un tema más profundo en el don de ese ser persona, y que como lo acabaste de explicar ahorita, queremos nosotros, dices, el propósito es ser recibido por quien nos ha creado. Y pues obviamente todos los días en nuestra vida cristiana, espiritual, buscamos precisamente es eso, ser aceptado como dice el sacerdote, como hostias vivas, en ese proceso en el que nosotros caminamos de conversión, ¿sí? No sé si me estoy haciendo entender. Te estás haciendo entender muy bien. Ok, entonces voy entendiendo que a donde nos quieres de pronto llevar el pensamiento con esto del donarse es hacia, había escrito yo aquí, o sea que el reconocerse a sí mismo como criatura creada por un Dios que lo ha hecho a uno bueno para hacer el bien, en esa medida podré yo ser capaz de donarme a otro. Sí. Déjame avanzar un poquito más con mi ejemplo. Es que estoy ahorita como muy abstracto, pero lo quiero llevar a lo concreto, ¿va? Y a lo mejor ahí todavía puede ser mucho más claro todo lo que he explicado. La verdad es que sí, ahorita he estado muy teológico, abstracto, y sí, creo que puede ser incluso oscuro. Necesito llevarlo a un ejemplo muy concreto para que lo podamos entender, ¿va? Digamos, yo entiendo el recibir a partir de la creación misma en el momento en el cual somos participación de Dios. De pronto está ligado Sí. a eso, a que somos participantes de la gracia que proviene de Dios. Sí, sí tiene que ver con eso, pero algo que hay que matizar, y es otro punto que a lo mejor es un poco conflictivo, es que el acto de ser persona es eso, acto, es decir, es algo que va creciendo. Todas las cosas son absolutas en sí mismas, es decir, a ver, mi perro es perro y ya, no es que hoy sea menos perro y mañana vaya a ser más perro, ¿no? O la mesa hoy no es más mesa o mañana es menos mesa. No hay una cuestión de crecimiento. En el ser personal sí hay una cuestión de crecimiento, es decir, nosotros sí podemos ser más persona, ¿no? O menos persona. ¿En qué conlleva eso? No quiere decir en que yo sea más digno o menos digno, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver en esta conciencia que soy de mi ser personal y que lo lleva al sentido de la donación, entendiendo que en el dar conlleva el recibir y ese recibir conlleva el participar de esta gracia y de esta vida que se me ha dado. ¿Sí contesté, Cristian? Gracias. Gracias. Joaquín. Buenas noches. Hola, Joaquín. Hola. Para mí, bueno, la
la forma de profundizar desde la filosofía o desde la antropología me parece un poco o bastante abstracto. Pero sin embargo, desde lo más práctico, a mí me parece que esto del recibir, de la importancia del recibir y el de donarse, lo veo aplicado a los niños. Cuando se es niño, ¿ya? Cuando se es hijo, ¿ya? El niño es hijo. Sea que conozco o no al papá o la mamá, somos hijos, es hijo, es hija. Y pienso que la mejor forma de poder asumir o de vivir profundamente la paternidad, en el caso mío digo, o la maternidad en una mujer, es identificarse, vivir, empaparse de la experiencia de ser hijo, de ser hija. Entonces, de la única forma en cómo uno puede ser verdaderamente y plenamente padre, madre, es viviendo y aún en la actualidad de la adultez, ser plenamente hijo. Es decir, aún recibir. No se recibió en algún momento histórico, se recibe aún. Exacto, eso es bien importante, Joaquín. El acto de recibir es una constante, si se me permite la palabra. No es algo que ya acepté y ya lo tengo, sino que en todo momento lo estoy haciendo. Porque el acto de ser persona es eso, en todo momento lo estoy siendo. Sí. ¿No? Sí, gracias, que, Joaquín. Bueno, era eso en realidad, la forma como yo lo entiendo, porque pudiese ser en lo personal Puede ser bastante muy abstracto. abstracto. Sí, Ahora sí. Sí quiero llegar a una cuestión concreta, que voy para allá. Porque sí entiendo que puede ser muy abstracto. A ver si ahorita funciona lo que quiero explicar. ¿Va? Muchas gracias. Gracias. A ti, Vanessa. Bueno, voy muy unida con lo que compartía Joaquín, ¿no? Yo decía que lo podemos entender desde esa experiencia personal con Dios. Cuando lo vemos desde ese encuentro con Dios, veo que yo necesito de Él, no que Él necesita de mí. Y Claro. lo puedo comprender mucho más, ¿no? Por eso cuando compartió Cristian, me identifiqué con él porque ciertamente, y lo que decía Rosmi, estamos muy acostumbrados a ese dar respuesta a las obras de misericordia, al darnos, ¿no? Al servicio. Pero eso no se logra si no hay un encuentro personal con Dios. Y la única manera es como vaciarnos para que Él llene nuestra vida. Y así podemos entender y vivir a plenitud lo que es ser un don. Sí, sí. Bueno, era lo que quería compartir. Muchas gracias. A ver, ahorita voy con el ejemplo. Jime. Bueno, ¿me escucha? Bueno, creo que sí me escucha. Sí, muy bien. Cristian, lo pensaba yo un poco en lo que tú estabas diciendo, de pronto en el que el único que puede recibirnos en totalidad, pues es aquel que nos ha creado, ¿sí? O entenderlo como en que todo lo que hablas, en todo lo que somos, nosotros tenemos una esencia, ¿sí? Y de pronto cosas que ni siquiera nosotros mismos alcanzamos a llegar a conocer. Y en esa búsqueda nosotros estamos buscando como ser aceptados y el único pues que realmente va a conocer todo de sí, de nosotros, pues va a ser Dios, ¿sí? Aquel que puso todo en mí en todos los sentidos, más o menos creo yo que es como lo que... Sí, totalmente de acuerdo, pero ahorita voy a explicar una particularidad bien importante y cómo somos recibidos, ¿no? Porque sí, a ver, el que nos acepta en plenitud es Dios. ¿Y cómo nos recibe o de qué manera somos recibidos? Ahorita a lo mejor con mi ejemplo queda un poquito más claro. ¿Ah? Ok, gracias. Jimena. Bueno, yo también iba por el lado por el que iba Jimena, y es por el lado de el ser recibido, ¿sí? Y es que, claro, como fuimos hechos por Dios, ¿sí?
el único que nos recibe en nuestra medida, es decir, Él nos ha puesto su impronta, ¿cierto? Hemos sido hechos a su imagen y semejanza, y por eso ningún humano, por decirlo de alguna manera, o ninguna criatura, ¿sí? Resulta suficiente porque hemos sido hechos de alguna manera con ese molde, sin decir que somos Dios, pero con ese molde del creador, ¿no? Es un poco como entendía esto de ser recibidos. Entonces, claro, al ser imagen de Dios, y como esto no es algo que se recibe de una vez para siempre, siento que en la vida también entramos en un proceso de un aumento de capacidad divina, ¿no? Como que a medida que vamos avanzando en la vida, Dios se nos va dando, y a la medida que se nos va dando y que vamos recibiendo, esa capacidad de recibir a Dios va aumentando, ¿no? Porque al fin y al cabo siento que el camino del cristiano, de la vida cristiana, es un camino en el que Dios nos va haciendo semejantes a Él, sin destruir nuestra autenticidad, nuestro ser personal, ¿sí? Pero como lo propio de Dios es darse, en la medida en que nosotros también nos vamos haciendo más como Dios, pues también casi que queda inevitable el darnos, el entrar en ese camino de donación, hasta que llegamos pues al encuentro pleno, ¿sí? Hasta que llegamos a esa medida para la cual Dios nos ha hecho, y entonces podemos ser plenamente recibidos. Así más o menos fue como lo entendí. Y lo entendiste bien, pero a ver si lo puedo profundizar o encuadrar un poquito más con lo que les quiero contar, ¿no? Muchas gracias por sus participaciones y me agrada mucho a mí el diálogo más que el estar hable y hable, porque nos nutre mucho, ¿no? El diálogo.